Lucas capítulo 13. Sigan con su vista, por favor, la lectura de este pasaje. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice la Escritura de esta forma: En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Déjala un año más, fue la petición del viñador. Predicar sobre las parábolas del Señor Jesucristo, desde luego, tiene sus complicaciones. Y estas complicaciones se derivan precisamente porque cuando observamos todos los detalles, y si no le damos el sentido correcto de lo que Dios quiere decir, o no los explicamos, entonces podemos desviar y hacer o decir algo que no dice la palabra de Dios. Todas las parábolas pronunciadas por el Señor Jesucristo han sido por algunos escritores pues definidas en categorías. Por ejemplo, hay un autor que dice que hay ciertas parábolas que pertenecen o enseñan sobre la venida del reino. Y pudiéramos pensar tal vez en las parábolas que aparecen en Mateo capítulo 13, de cómo las complicaciones que se presentan y el desarrollo que va tomando y el crecimiento final que tendrá el reino. Otras las define como en las crisis del reino o la crisis del reino. Quizás pudiéramos pensar en la parábola del hijo pródigo, cuando este hombre va y entonces recapacita y piensa y toma una decisión de volver. Pero también esta misma parábola pudiera caber en la siguiente categoría, que habla precisamente de la gracia del reino, que aquel padre bondadoso, cuando su hijo vuelve, lo toma, lo abraza, pues de alguna forma le hace sentir que está en casa y que él está contento de que él ha vuelto al hogar. Y otras las define como los súbditos del reino. Tal vez pudiéramos pensar en aquella parábola de los talentos que se le da a los siervos, que aquel dueño lo llama al principio del día y establece con él un precio, y luego va otras horas después y les paga lo mismo. De la decisión que se toma de servir por la gracia del dueño. Así que de esta forma este escritor la define. Ahora, todo indica que la parábola o las parábolas que caen en la sección de la gracia, o de la crisis más bien, tienen un objetivo central, un objetivo muy particular, y es el de, voy a usar este término, de despertar o de alertar a un pueblo ciego que corre a su perdición, llamándolo al arrepentimiento. De allí quizás por eso que algunos escritores dicen estas son las parábolas de la crisis, donde las personas tienen que tomar una decisión, y una decisión radical en torno al reino de Dios. Y una clave que aparece en estas parábolas, según los escritores estos, es el arrepentimiento que las personas tienen que mostrar para
con Dios. Así que enclavados en estas categorías encontramos la parábola que aparece en Lucas capítulo 13, versículos 6 y 9, que hemos leído. Allí se nos presenta una cuestión muy interesante. Y esta parábola se le ha denominado por los editores como la parábola de la higuera estéril. U otros la definen como la parábola donde el juicio es demorado. En fin, son palabras de hombres. Pero ahí encontramos una parábola que normalmente se ha conocido como la parábola de la higuera estéril. La ocasión que toma esta parábola es importante porque se deriva de los versículos 1 al 5, donde se presentan dos eventos sucedidos a personas. Si notamos en la lectura, hay por ahí un evento que se le presenta al Señor y donde dice, más bien están pensando aquellos de los galileos que fueron muertos por Pilato y cuya sangre fue mezclada con los sacrificios. No tenemos nada en la Biblia que nos diga, salvo las historias que se nos cuentan por algunos escritores. Y después se presenta otro evento donde el mismo Señor le pregunta a ellos, oigan, ¿creen que estos eran más culpables que todos los galileos? ¿O que eran más pecadores? ¿O que aquellos sobre los cuales cayó la torre de Siloé, que tampoco encontramos nada en la Biblia al respecto, eran más culpables que todos los que habitan en Jerusalén? Y el Señor dice, no. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. De allí se toma la ocasión para esta parábola, o para llegar a un sentido correcto de esta parábola. De esta percepción que tenían los judíos, el Señor corrige esa interpretación errónea de que ellos pensaban que las desgracias que venían sobre las personas venían precisamente como resultado de su maldad. Porque eran tan malos, entonces debería sucederle todas estas cosas tan trágicas. El Señor corrige eso y les enseña o les señala más bien la cuestión moral que se podía derivar de ella. Y lo dice muy claro el Señor, a menos que haya un arrepentimiento genuino. De lo contrario, correrán la misma suerte. Y no es que le iba a caer una torre o que los iba a matar Pilato, pero ellos iban a pagar caro el hecho de no volverse a Dios. De ahí es donde entonces desprendo la enseñanza y el título que mencionamos al principio. En esta parábola, particularmente del versículo 6 al 9, y por la ocasión de su contexto, nos habla, o puedo pensar aquí y ver, de la advertencia que el Señor Jesús hace a los judíos respecto al hecho de saber aprovechar la oportunidad para mostrar una actitud de arrepentimiento. De esa derivación que podemos notar en el texto, puedo pensar en la siguiente verdad para nosotros. Dios en su infinita gracia busca despertar nuestra conciencia a fin de que sepamos aprovechar las oportunidades que Él nos da. Lo cierto es que Dios nos ha dado muchísimas oportunidades en muchas áreas de nuestra vida. Pero hay ciertas oportunidades que podemos pensar y derivar de la enseñanza de esta parábola, sin caer y precisar en los detalles porque pudiéramos equivocarnos. Pero sí podemos derivar enseñanzas claras de lo que ella nos transmite. ¿Cuáles serían esas oportunidades que Dios nos ha dado? Bueno, derivados de la parábola, podemos considerar tres ideas, yo le llamo así a manera de oportunidades, que Dios nos ha dado o que hemos obtenido de parte de Dios. Oportunidades que no debemos desaprovechar. Se trata de hablar de lo que estamos viviendo nosotros en el día al día, en el transcurso de nuestra vida, de lo que hemos hecho y hemos dejado de hacer. ¿Cuáles son esas oportunidades? Yo pudiera pensar, hermanos, en la oportunidad de la vida que Dios nos ha dado. ¿A poco la vida no es una oportunidad que Dios nos ha dado? Cada día que nos despertamos, cada día que bajamos una pierna y ponemos nuestro pie sobre el suelo y nos damos cuenta que estamos vivos,
¿No es un motivo de gratitud al Señor y una oportunidad que Dios nos ha dado? Claro que es una oportunidad. Y una grandísima oportunidad que no podemos desechar. Pensando en lo que dice la parábola, dijo también esta parábola. Ya recordamos cuál es la ocasión. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Se nos presenta entonces a un hombre que tomó un arbolito y plantó allí, y que la Biblia dice que era una higuera. Es cierto que la vida de la planta o de la higuera no dependía del dueño de la viña, pero él la cuida, él la protege, él la procura. Y entonces le da la oportunidad de crecer en su viña y de vivir. Esta higuera estaba allí plantada en la viña. Y al igual que esta higuera, Dios nos ha puesto en este mundo y nos ha introducido en su reino a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. De allí entonces que la vida que Dios nos ha dado, puedo decir que tenemos que considerarla como una verdad sellada de privilegio, o una verdad que es un privilegio para nosotros. La higuera había sido plantada por el dueño de la viña. Esta viña era un lugar de privilegio, seguramente, porque otras viñas, según la Biblia, crecían a la orilla del camino. Pero esta en particular estaba en un lugar de privilegio. Estaba bajo el cuidado de alguien. Era protegida y desde luego tal vez cultivada con amor. A diferencia de los animales y del resto de la creación, Dios nos ha dado a los seres humanos la capacidad, hasta donde vemos, para pensar, para meditar, para reflexionar y para actuar. Algo que la higuera no podía hacer. Pero sin embargo era cuidada y era cultivada. Pero a diferencia de la higuera, Dios nos ha puesto en un lugar de privilegio. Y nos ha dado la capacidad de pensar, de reflexionar lo que pensamos y de actuar. Porque hasta donde podemos ver, los seres humanos somos diferentes al resto de la creación. De allí que pienso que la vida es un privilegio, por lo que la Biblia dice. Pero si notamos un poco más, los creyentes, los hijos de Dios, tenemos un gran privilegio, y es el hecho de ser plantado por la gracia de Dios en la viña del Señor. Y hay cantos que entonamos que dice que somos parte de esa viña, de la viña del Señor. Y nos ha dado el poder para vivir nuestra vida al lado de Cristo. La vida es un privilegio, hermanos, pero también es una oportunidad que Dios nos ha dado. Una oportunidad que debemos considerar, pero no es una verdad que está sellada de privilegios, sino es una verdad que puede ser desdeñada. ¿Qué quiero decir con esto? Esta expresión no debemos tomarla como una declaración que así tiene que suceder, que yo debo desdeñar mi vida y descuidarla, no, sino como una posibilidad que está presente en la vida del hombre, que el hombre puede desdeñar su vida, descuidarla totalmente. Aquella higuera fue puesta en buena tierra. Estaba al cuidado y atención de alguien que seguramente había contratado el dueño, pero que él estaba interesado en ella. Estaba en un lugar fértil. Era cultivada de forma o de manera especial. Pero a pesar de recibir todos los nutrientes que la tierra le proporcionaba, no surtía, según la Biblia, el efecto que se esperaba. Su tallo, sus ramas, sus hojas parecían haber sido diseñadas para otra cosa menos para lo que se esperaba de ella.
Pues dice la Biblia que el dueño esperaba frutos. El dueño esperaba ver frutos en su higuera, pero todo lo que se encontraba en ella no era lo que se esperaba. Esto me hace recordar una frase de un cantante mexicano que decía: la vida no vale nada. Y es posible, hermanos, que este sea el himno de muchos hombres y de muchas mujeres que van por el mundo haciendo honor a esta frase, sin que puedan percatarse de ello. Pudiéramos reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Estamos viviendo la vida de tal manera que honremos a Dios? ¿O la estamos viviendo de tal manera que quienes deseamos ser honrados somos nosotros? En otras palabras, ¿estamos viviendo nuestra vida como a nosotros nos parece que debemos vivirla? Por eso digo que la vida es una verdad que puede ser desdeñada o totalmente descuidada y no darle el sentido que debemos darle. Aquel dueño esperaba ver algo en su higuera, pero como decía hace un momento, todo parece que su estructura como tal, su tallo, sus ramas, sus hojas, estaban diseñadas para otra cosa menos para lo que se esperaba de ella. Dios dice que la vida tiene un propósito. A lo menos podemos encontrar esa verdad en la Biblia. Y no hay que desperdiciarla en trivialidades y en cosas que no aprovechan, sino que solamente nos dañan. Y creo que pudiéramos señalar muchas cosas, pero no es la idea. Sino la idea es que pensemos que la vida es una oportunidad que Dios nos ha dado a todos los seres humanos. A todos por igual. Pero también es una verdad que debe ser aprovechada. El versículo 7, la primera parte dice allí: y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Simplemente, dice la Biblia, no lo hallo. Hace 3 años. Desconozco realmente si el primer año esta higuera debió haber dado frutos. No dice la Biblia que haya sido plantada y que el primer año el dueño quería ya tener frutos. No lo sé. Pero pensando en lo que dice la Escritura, vemos que las oportunidades saltan a la vista allí. El dueño de la viña, imaginémonos un momentito la escena, decidió ir a su viña el primer año. ¿Con qué esperanza? Con la esperanza de encontrar frutos en su higuera. Dice allí que dijo: hace 3 años que vengo a buscar fruto. Y no encontró nada. Vino el segundo año y tampoco encontró nada. Vino el tercer año y tampoco encontró nada. Toda su esperanza de aquel dueño de la viña era encontrar frutos en la higuera, pero no habían los resultados que él esperaba. Me supongo yo que el cuadro nos presenta algo así como la pérdida de la esperanza. No tiene sentido que esta higuera esté aquí. Yo espero encontrar algo de ella y simplemente nada. Y de ahí entonces, lo que la Biblia dice que el dueño dijo: mejor hay que cortarla. Dios nos ha creado con un propósito y creo que pudiéramos decir amén a esto. Dios nos ha creado con un propósito, hermanos. Y muy claro. Me hace pensar en aquel pasaje de Isaías, capítulo 43, versículo 7. Cuando el Señor le dice: aunque pase contigo esto y esto, y aunque te veas en dificultades, ahí voy a estar. Y agrega estas palabras:
todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre han sido creados, dice Dios, con un propósito. Para gloria mía los he creado. Pero si pudiéramos pensar un poquito más en algún pasaje de la Escritura del Nuevo Testamento, nos encontraríamos con Efesios capítulo 1. Los versículos 6, 12 y 14, que hablan en relación a la salvación eterna que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Dicen lo siguiente, versículo 6, que Él nos amó y nos adoptó como hijos suyos para alabanza de la gloria de su gracia. Así que el amor que disfrutamos de Dios, esa adopción que ha sido posible por el hecho de haber creído en Jesucristo, tiene un propósito fundamental. Fue para la gloria de Dios. Pero si avanzamos un poquito más al versículo 12, pudiéramos resumirla de esta manera, que enfatiza que la redención que tuvimos en Cristo ha sido también para la alabanza de su gloria. Hemos sido redimidos, dice la Escritura, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Finalmente, en el versículo 14, agrega que los salvos hemos sido sellados con el Espíritu Santo para la alabanza de su gloria. De tal manera, hermanos, que usted y yo, como cristianos que somos, como salvos por la gracia de Dios, somos para la alabanza del Señor. Nuestra vida tiene entonces un propósito y es una oportunidad que debemos aprovechar al máximo para darle gloria y honra a Dios. Y la clave la encontramos en la Biblia, desde luego, de cómo pudiéramos hacerlo. Sin embargo, todo indica que en una gran mayoría los seres humanos solo buscamos nuestra propia complacencia, nuestra propia realización, y nos olvidamos del propósito de nuestra existencia. Según la parábola que estamos leyendo y analizando, esta había sido plantada con un propósito, y está muy claro en lo que dice la Biblia. Se esperaba de ella algo en particular. El tiempo había pasado y no había sucedido absolutamente nada. A veces así es nuestra vida en la viña del Señor. Aunque Santiago dice en el capítulo 4, versículo 14, que nuestra vida es como la neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Sin embargo, Dios nos ha dado la oportunidad de vivir a unos muchos años, a otros menos, a otros muchos menos años. Pero al final es una oportunidad que Dios nos ha dado a todos por igual. Sea en el tiempo que sea, hemos tenido esa oportunidad de parte del Señor y debemos aprovecharla. Un año que pasa es una oportunidad que ya no se vuelve a repetir, que se esfuma y que debemos estar conscientes de ello. Si notamos el tiempo o hacemos un poquito de reflexión para analizar nuestra vida desde la niñez, seguramente nos vamos a acordar de muchas cosas. Hasta el momento en que estamos y nos preguntáramos cómo hemos aprovechado la vida que Dios nos ha dado, seguramente nos daríamos cuenta que muchos de nosotros le quedaríamos a deber a Dios con la vida que nos ha dado. Porque traería a la memoria aquellos momentos de felicidad seguramente, los momentos de desagrado o de desgracia, pero también los momentos de descuido que hemos tenido con la vida que Dios nos ha dado. La vida es un don de Dios y una oportunidad que se nos ha dado para honrarlo. Así como aquella higuera fue plantada en la viña,
al cuidado, al esmero de aquel dueño, Dios nos ha dado la oportunidad de vivir y debemos aprovechar bien esa oportunidad que Dios nos ha dado para honrarlo. La segunda oportunidad que yo veo aquí es la que yo llamaría la oportunidad para servirle o de ser productivos. No tendríamos mucho que buscarle en la parábola para pensar en este punto. Sin embargo, según el relato, aquella higuera era un proyecto prometedor para el dueño. La plantó con una esperanza de que ella produjera fruto. Había fincado en ella toda su esperanza. Posiblemente era su ilusión, su desvelo. Quizás contemplaba el momento de poder acariciar los frutos de su amado árbol. Esperaba todo de ella. Así parece indicarlo las expresiones que dice que vino a buscar fruto. En 2 ocasiones se menciona esto. Dice que había venido a buscar fruto en el versículo 6 y en el versículo 7. Hace 3 años que vengo a buscar fruto. Parecía ser su esperanza. No sabemos si aquel dueño de la viña le hablaba a su amado árbol, no lo sabemos. Pero aunque le hablara, aquella higuera no le iba a entender, no lo iba a comprender. Tal vez no iba a saber lo que él esperaba de ella. A diferencia de esa higuera, nosotros sí podemos entender a Dios y sí podemos comprenderlo respecto a lo que él espera de nosotros. Al Dios que nos ha dado la vida y que nos sustenta con su gracia. Sí podemos entenderlo. Y hay razones para servirle, definitivamente. Y sobrarían si mencionáramos una por una. Pero me centraré a mencionar algunas oportunidades que tenemos, o por las que debemos más bien servirle a Dios. Y esta podría ser en razón de la bondad que Dios nos muestra y que nos ha mostrado a través de la vida que nos ha dado. Esa compasión que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Creo que es por lo que la Biblia señala en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, que dice de esta manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios dice que somos algo especial para Él. Y luego agrega: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, que no pertenecías a esta viña, que no eras parte de esta gente, de esta nación santa, de este pueblo escogido, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Díganme si esto no es bondad del Señor. Porque somos especial para Él. Y esto, hermanos, esto debe ser un motivo para que deseemos servirle al Señor en el área que sea posible. No importa lo que tengamos que hacer para servirle por gratitud al Señor. Pero también puede ser en razón de su paciencia que le sirvamos. 1, 2, 3, 5 años, 20, los que sean, que Dios nos permita vivir o que Dios nos haya dado para vivir hasta este momento. Debemos estar conscientes en el servicio que le hemos dado al Señor. Muchas veces, por alguna razón, deseamos huir del servicio al que nos dio la vida. Sea la razón que sea, a veces esa razón es más poderosa que la misma paciencia que Dios ha tenido para con nosotros. ¿Cómo no recordar aquel pasaje que Pedro dice también en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9?
Cuando algunos decían, pues hace tiempo que nos están diciendo que viene y no sucede nada. Y Pedro dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por costumbre, sino que es paciente. Y Pedro dice, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia que Dios ha tenido para con nosotros es tan enorme, tan grande, que no la alcanzamos a dimensionar posiblemente. Debe ser una razón para que nosotros le sirvamos al Señor. Y para aprovechar esa oportunidad de servicio. Pero no solamente en razón de su bondad y de su paciencia debemos servirle, sino en razón de su cuidado. Como aquella higuera que era cuidada en esa viña. Como aquella higuera que fue plantada en una tierra fértil. Como aquella higuera que posiblemente era la ilusión del dueño de la viña. Tomé la decisión de dedicarme al ministerio de tiempo completo. No tenía el llamado de una iglesia. No tenía ofrecido ningún sueldo. Simplemente dije, Señor, si tú me has llamado, aquí estoy. ¿Cómo le vas a hacer conmigo? Yo no lo sé. Y aquí estoy, gracias a Dios. Fui a ministrar a una pequeña iglesia, un pueblito muy pequeño. En esta pequeña iglesia hay un patio más o menos como de 20 por 6. Y allí había un árbol de cacao, todo descuidado, y entonces comenzamos a limpiarlo y a acomodarlo y a abonarlo. Mi abuelo materno, durante la niñez y mi adolescencia, junto con mis primos, nos había enseñado todas las labores del campo, la siembra y cómo se cosechaba y cómo se cuidaba, y nos había enseñado algo de la ganadería del rancho que él cuidaba. Así que más o menos tenía una idea de lo que se podía hacer con los árboles. Y entonces comenzamos a limpiar todo aquel patio y comenzamos a sembrar árboles frutales de todos los que se dan en la región. Y siempre me ha gustado cultivar chiles. Así que sembré chile habanero. Muchas matitas de chile habanero, eran como 15. Iban muy bonitas creciendo, muy frondosas, comenzaron a echar flores. Y un joven de la congregación que trabajaba en una hacienda platanera me dijo, pastor, le voy a regalar un poco de fertilizante para que le ponga sus plantitas. Le dije, está bien, te lo voy a agradecer mucho. Me trajo el fertilizante y le pregunté, ¿cómo debo hacerlo? Me dijo, tome con el puño, lo que tome el puño de su mano y póngaselo ahí al arbolito. Muy bien, yo muy obediente, hice eso, tomé el fertilizante con mi mano y se lo puse a los arbolitos, a todos los arbolitos, hasta los arbolitos de chile. Aquellos arbolitos de chile, hermanos, se pusieron tan frondosos y comenzaron a dar tanto chile que yo no sabía qué hacer con tanto chile realmente. Pero muy bonito, y empezamos a cosechar y regalarle a los vecinos y llevarle a la familia y a los hermanos. Pero unos 10 o 12 días después, aquellos arbolitos comenzaron a ponerse tristes. Sus hojas comenzaron a ponerse amarillas y sus ramitas a ponerse todas enjutas. Yo no sabía qué estaba pasando. Yo pensaba que era una plaga o que algún gusano le estaba comiendo las raíces. Y yo trataba de cuidarlas y animarlas, aunque no me entendían. Y entonces, unos días después, este joven que me regaló el fertilizante me dijo, pastor, ¿le puso fertilizante a sus arbolitos? Le digo, fíjate que sí, pero hay algo extraño en los chiles. Las plantitas se secaron. Y él se empezó a reír. Me dice, a ver, ¿cómo le puso el fertilizante? Pues como tú me dijiste. Yo tomé con el puño de mi mano y se lo puse ahí al tronco del árbol. Me dijo, ahí estuvo el error. Debió ponérselo alrededor, a una distancia de 40 o 50 centímetros. Dije, fíjate lo que no es saber. Aboné mis plantas. Las forcé para que produjeran, pero las maté. Pero Dios no comete ese error que yo cometí con nosotros. Él no nos forza para producir.
Y aunque lo hiciera, jamás nos va a forzar para causarnos un daño, sino al contrario, para sacar lo mejor de nuestra vida. Por eso debemos servirle y aprovechar la oportunidad, por ese cuidado tan maravilloso que el Señor ha tenido para con nosotros. No debemos descuidar eso. Dios nos ha dado oportunidades. La primera que señalé es la vida misma y la segunda es el servicio. Finalmente, según lo que vemos aquí en la parábola, es la oportunidad de arrepentirnos de aquello que no hemos podido hacer o no hemos querido hacer en la obra del Señor. Dicen los versículos 7 en la segunda parte: después que él ha venido a buscar fruto durante 3 años y no lo haya, él dijo: córtala. Simplemente está causando daño aquí. Está robando los nutrientes de la tierra. No produce nada. La sentencia estaba marcada. Cuando hablamos del arrepentimiento, se ha explicado en muchas ocasiones que esto significa un cambio de nuestro intelecto o de nuestros pensamientos. Un cambio de nuestras emociones y un cambio de nuestra voluntad. Es decir, tomar un rumbo distinto al rumbo incierto que llevamos. En esta parábola hay esa verdad. Y ese cambio se debe generar en nuestra vida considerando la misericordia de Dios. Versículo 7 entonces dice: córtala. No la quiero ver más, posiblemente era la expresión. La sentencia del dueño fue alarmante. Y esta sola palabra lleva la idea de cortar de golpe, de quitar algo de un lugar, no quererlo ver más en ese lugar. ¿Qué sentencia tan más dura? Pensando en lo que Jeremías escribe en el libro de Lamentaciones. En el capítulo 3, versículo 22 y 23, él dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Si nos pesáramos en la balanza divina, lo más seguro que mereceríamos sería la justicia de Dios. Pero gracias a su misericordia, que es lo que encontramos a diario, no hemos sido consumidos. Y luego agrega Jeremías: porque nunca decayeron sus misericordias. Y agrega estas palabras: nuevas son cada mañana. Cada día que nos despertamos, entonces experimentamos la misericordia de Dios. Amén. Claro que sí. Cada día que abrimos nuestros ojos y contemplamos el amanecer y vamos a nuestro trabajo, a los quehaceres que tengamos que hacer, ahí está esa novedad de misericordia del Señor para con nosotros. Este debería ser entonces suficiente razón para abrir nuestro corazón en gratitud al Señor y volvernos a Él. Ya sea que nos hayamos alejado de su gracia, de su cuidado, o si es que hemos fallado en algo. Pero no solamente hay que considerar la misericordia divina, sino de aprovechar la oportunidad que se nos brinda. Si notamos en la parábola, hermanos, que estamos viendo, cuando todo parecía que no se podía evitar, cuando se indicaba que el juicio debía llevarse a su total ejecución, cuando aquella orden no debería aplazarse más para su cumplimiento, surgió un clamor, surgió una voz que dijo estas palabras: Señor, déjala todavía este año. Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, córtala después. Aquella voz no clamó para que el juicio no llegara. Aquella voz clamó por una oportunidad más para poder trabajarla, poder forzarla de alguna forma, poder estimularla para que diera fruto. Aquella voz bondadosa estaba intercediendo a favor
de esta higuera. Un año más. No sé cuántos de nosotros, hermanos, no lo sé, cada uno en lo personal debe saberlo, a reflexionar qué vamos a hacer. Seguramente muchos de nosotros hicimos algunas promesas, hayan sido estas a nivel personal o familiar, promesas a nivel laboral o espiritual, lo que haya sido. Muchos proyectos trazados seguramente ya se cumplieron. Otros posiblemente se concluyeron o se van a concluir. Quizás otros quedarán truncos o algunos con toda probabilidad no hubo ni habrá manera de realizarlos. No se podrá, aunque las intenciones hayan sido buenas. De lo pasado ya no hay remedio. Lo que se hizo, se hizo. Pero de lo que se dejó de hacer o no se ha intentado hacer, Dios nos abre la oportunidad de hacerlo, de realizarlo. Primero pienso porque estamos vivos y estamos conscientes. Y porque se despierta nuestra conciencia para decir y pensar que somos salvos por la gracia de Dios, pero que hay un propósito en esa salvación eterna por la cual Dios espera que nosotros produzcamos algo. Que haya algo de nuestra parte para honrar su nombre. Cuando hablamos de Dios, podemos notar en su palabra que se nos presenta un Dios como el Dios de las segundas oportunidades. Oportunidades que no debemos desaprovecharlas. Si tuviéramos que pedirle a Dios en lo individual que nos dé un año más, ¿cuáles serían las razones que presentaríamos? A lo mejor yo pudiera decir, bueno, quisiera ver que mis hijos crecieran un poco más. A veces he contado que cuando estaba aquel murmullo de que en el 2000 se acababa el mundo, yo echaba cuentas, estaba soltero y echaba cuentas, bueno, pues si me caso en este año, seguramente para el 2000 ya mi hijo, si Dios me da, va a tener 10, 12 años y lo voy a poder ver y ya podré morirme en paz. A lo mejor pensamos que nuestros hijos estén crecidos. O tal vez porque no he terminado este proyecto que tengo de manera personal. O quisiera ver más a mi familia entregada al Señor. Dame un año más. ¿Cuál sería la razón que presentaría? En este día, usted y yo solo podemos tomar una de dos opciones o las dos, si es posible. La primera es darle gracias a Dios por permitirnos estar vivos hasta este momento. La segunda es darle gracias a Dios por la oportunidad de estar consciente, de poder enmendar su camino y caminar conforme a su voluntad. Sea lo que hayamos hecho, o hayamos dejado de hacer, o no hayamos intentado hacer, Dios nos da esa oportunidad. Lo que quedó atrás ya no volverá, hermanos. Pero a lo mismo que aquella higuera que no produjo nada, se le dictó una sentencia. Dios en su gracia puede también hacer algo para movernos o removernos. Aprovechemos la oportunidad que Él nos da. Yo no sé lo que esté pasando por su mente en este momento. No lo sé. Solo usted lo sabe. Sea lo que sea que esté pasando por su mente y por la que usted tenga que darle gracias a Dios, yo le invito a reflexionar al respecto. Dios ha sido bueno con nosotros. Maravillosamente bueno. Por lo tanto, pensemos allí. ¿Qué razones presentaríamos para pedirle a Dios un año más?
¿Y qué nos movería a darle gracias a Dios? Dije que la primera sería por darle o darnos la oportunidad de vivir un año más. La segunda sería por darnos la oportunidad de estar consciente de poder enmendar su camino y caminar de acuerdo a su voluntad. Dios es maravillosamente bueno con nosotros. Dios conoce nuestros corazones, pero las oportunidades a veces se van y no vuelven. Aprovechemos la que Dios nos da. Por la bondad que Dios ha mostrado para con nosotros durante todo este año, por su cuidado tan maravilloso. Gracias, Dios, porque solo por tu poder tú nos haces estar conscientes delante de ti de las cosas que nos atrofian a veces la vida, de las cosas que nos mueven a veces a no ser agradecidos contigo. Tú nos amas a todos por igual. Tú conoces nuestro corazón. Pero en lo que te hayamos fallado, Señor, como este canto expresa, ayúdanos para que nuestros pensamientos sean renovados, para que nuestras actitudes lleguen siempre a honrarte. Tú eres bueno con nosotros. Quisiera suplicarte, Señor, tu gracia para con todos. Dios nos da la oportunidad de cambiar nuestro pensamiento y de aprovechar esa oportunidad. Déjala un año más, fue la súplica de aquel viñador. Seguramente ese será nuestro clamor para el próximo año. Que el Señor nos permita vivir un año más. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de meditar en tu palabra. Solo tú que conoces nuestros corazones, pésanos, por favor. Y haz en nosotros lo que a ti te plazca. Lo que tú estimes conveniente hacer, hazlo, por favor. Solo queremos agradecerte por la vida que nos has dado hasta este momento y por la oportunidad que nos has brindado de poder servirte para honrar tu nombre. Y sobre todo, Señor, porque tú nos animas a que nos demos cuenta en lo que podemos estarte fallando o te hemos fallado. Toma en tus manos nuestras vidas, por favor, la vida de aquellos que escucharán este mensaje posteriormente. Por Cristo te lo ruego. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.